Si tu mente no descansa, no es casualidad, no es algo que ocurre sin razón, y tampoco significa que haya algo roto dentro de ti. Significa que llevas demasiado tiempo intentando sostener con tus propias fuerzas cosas que nunca estuvieron destinadas a depender solo de ti. Significa que has aprendido a vivir en un estado constante de alerta, como si en cualquier momento algo pudiera salir mal, como si tu tranquilidad dependiera de anticiparte a todo, de entenderlo todo, de resolverlo todo antes de que suceda, y esa forma de vivir, aunque al principio parece darte seguridad, con el tiempo empieza a consumirte por dentro. Porque la mente, cuando no encuentra descanso, no se detiene por sí sola, sigue buscando, sigue analizando, sigue creando escenarios, uno tras otro, sin pausa, sin silencio, como si creyera que en algún punto va a encontrar la respuesta definitiva, esa que le permita relajarse, esa que le dé certeza, pero esa respuesta nunca llega, porque no existe dentro del lugar donde la estás buscando, y mientras sigas buscando paz en el control, en la anticipación, en el intento constante de evitar el dolor, tu mente va a seguir girando sin detenerse. Mira, lo que estás sintiendo no es solo cansancio, es el peso de una carga que no te corresponde, es el resultado de haber asumido un papel que no es el tuyo, porque hay cosas que no puedes controlar. Hay caminos que no puedes prever, hay resultados que no dependen de tus pensamientos, y sin embargo, has intentado durante mucho tiempo hacerlos depender de ti, como si tu mente tuviera el poder de sostener el futuro, como si preocuparte pudiera cambiar lo que aún no ha sucedido. Pero la preocupación no cambia nada, no añade paz, no construye soluciones reales, solo desgasta, solo divide, solo te aleja del momento en el que realmente estás viviendo, porque te arrastra hacia lo que podría pasar, hacia lo que temes que ocurra, hacia lo que no puedes asegurar, y en ese proceso pierdes lo único que verdaderamente tienes, que es el presente, el ahora, el instante donde tu vida realmente existe. Y cuanto más te alejas de ese momento, más inquieta se vuelve tu mente, más ruido aparece, más difícil se hace encontrar calma, porque la paz no se encuentra en el futuro, no se encuentra en resolverlo todo antes de tiempo, la paz se encuentra cuando dejas de intentar sostener lo que no es tuyo, cuando aceptas que hay un límite en lo que puedes hacer y que más allá de ese límite, no estás solo. Pero hasta ahora has vivido como si lo estuvieras, como si todo dependiera de ti, como si soltar fuera peligroso, como si confiar fuera arriesgado, y por eso tu mente no descansa, porque siente que si baja la guardia, algo va a fallar, siente que si deja de pensar, algo se va a romper, siente que si no controla, todo puede desmoronarse. Y ese pensamiento, aunque parece lógico, es lo que te mantiene atrapado, porque te obliga a permanecer en un estado constante de tensión, como si la paz fuera algo que tienes que ganar, como si el descanso fuera algo que tienes que merecer, cuando en realidad no funciona así. El descanso no llega cuando lo tienes todo resuelto, llega cuando entiendes que no necesitas tenerlo todo resuelto para estar en paz, y eso es algo que tu mente aún no ha aprendido, porque ha sido entrenada para lo contrario, ha sido entrenada para reaccionar, para anticipar, para protegerte a través del pensamiento constante. Pero hay una forma diferente de vivir, una forma en la que tu mente no tiene que estar en guerra todo el tiempo, una forma en la que puedes seguir avanzando, seguir tomando decisiones, seguir enfrentando lo que venga, sin cargar con ese peso constante que ahora sientes, y esa forma empieza cuando dejas de verte como el único responsable de todo lo que ocurre en tu vida. Porque no lo eres. Hay cosas que están fuera de tu control, hay procesos que no dependen de tu esfuerzo, hay momentos que no puedes evitar, y cuando luchas contra eso, cuando intentas dominarlo todo, lo único que consigues es cansarte, frustrarte, perder la paz que tanto buscas. Pero cuando empiezas a aceptar, cuando empiezas a soltar, cuando empiezas a confiar en que no todo depende de ti, algo cambia, algo se aligera dentro de ti, algo empieza a ordenarse de otra manera, y tu mente, poco a poco, comienza a encontrar espacios de silencio que antes no existían. No porque hayas resuelto todo, sino porque has dejado de intentar hacerlo todo. Y ese es el primer paso, el más importante, el que muchos evitan, porque implica rendirse en una parte, implica reconocer que no tienes el control absoluto, implica aceptar que necesitas confiar en algo más grande que tú, pero también es el paso que abre la puerta a una paz real, una paz que no depende de las circunstancias, una paz que no se rompe cada vez que algo cambia, una paz que permanece incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Si tu mente no descansa, no es porque no haya solución, es porque aún no has soltado lo que te está impidiendo descansar, y ese es el camino que estás empezando a ver ahora, aunque todavía no lo tengas completamente claro, aunque todavía sientas resistencia, aunque una parte de ti quiera seguir controlándolo todo, ya has dado un primer paso, y ese paso es entender que no puedes seguir viviendo de la misma manera sin pagar el precio que ya estás sintiendo.
Porque la forma en la que has estado viviendo hasta ahora te ha llevado a este punto, a este cansancio, a esta inquietud, a esta sensación de no poder parar, y si quieres algo diferente, tienes que empezar a mirar las cosas de otra manera, tienes que empezar a soltar lo que nunca debiste cargar, tienes que empezar a confiar donde antes solo intentabas controlar. Y eso, aunque ahora parezca difícil, es exactamente lo que te va a devolver la calma que estás buscando. Hay algo que necesitas aceptar, aunque al principio te cueste, aunque una parte de ti se resista a soltar esta idea, y es esto: no fuiste creado para controlarlo todo, no fuiste llamado a sostener cada resultado, cada situación, cada posible futuro con tu propia mente, y sin embargo, eso es exactamente lo que has estado intentando hacer durante tanto tiempo que ya lo sientes como algo normal, como si preocuparte fuera parte de tu forma de ser, como si vivir en tensión fuera inevitable. Pero no lo es. Lo que ocurre es que has cruzado una línea sin darte cuenta, una línea muy sutil, pero muy importante, la línea entre hacer tu parte y querer hacerlo todo, y cuando cruzas esa línea, tu mente deja de ser una herramienta y se convierte en una carga, porque empieza a asumir responsabilidades que no le corresponden, empieza a intentar resolver cosas que no puede resolver, empieza a anticipar escenarios que no puede controlar. Y eso, inevitablemente, te lleva al agotamiento. Porque hay un límite en lo que puedes hacer, hay un límite en lo que puedes prever, hay un límite en lo que puedes sostener, y cuando intentas vivir más allá de ese límite, lo pagas con tu paz, lo pagas con tu descanso, lo pagas con esa sensación constante de inquietud que no se apaga. Mira, el problema no es que pienses, el problema no es que quieras hacer las cosas bien, el problema no es que te importe tu vida, el problema es que has puesto tu confianza en el lugar equivocado. Has puesto tu confianza en tu capacidad de control, en tu capacidad de anticipación, en tu capacidad de entenderlo todo antes de tiempo, y eso te ha llevado a creer que si no piensas lo suficiente, algo va a salir mal. Pero esa no es la verdad. La verdad es que hay cosas que no dependen de cuánto pienses, hay cosas que no cambian por cuánto te preocupes, hay caminos que no se abren porque los analices más, sino porque estás dispuesto a recorrerlos con fe, incluso sin tener todas las respuestas. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. Porque cuando entiendes que no todo depende de ti, cuando aceptas que hay un punto donde tu control termina, algo dentro de ti empieza a relajarse, no de forma inmediata, no de forma perfecta, pero sí real. Empieza a disminuir esa presión constante de tener que resolverlo todo, empieza a romperse esa idea de que si no lo tienes todo bajo control, estás en peligro. Y eso te permite algo que antes no podías hacer: descansar. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás intentando resolverlo todo tú solo. Porque el descanso real no viene de tener certezas absolutas, viene de saber que incluso en la incertidumbre, no estás perdido, no estás solo, no estás abandonado a lo que pueda pasar, hay un orden que no ves, hay un propósito que aún no entiendes, hay una guía que no siempre percibes, pero que está ahí. Y cuando empiezas a confiar en eso, cuando empiezas a apoyarte en eso, tu mente deja de luchar tanto, deja de resistirse tanto, deja de intentar controlar cada detalle, porque ya no siente que todo depende de ella. Y ese es el punto donde empieza la paz. No cuando tienes todas las respuestas, sino cuando dejas de necesitar tenerlas todas. No cuando el futuro es seguro, sino cuando aprendes a caminar sin exigir seguridad absoluta. No cuando desaparecen los problemas, sino cuando dejas de enfrentarlos desde el miedo. Porque el miedo es lo que alimenta tu preocupación, es lo que empuja a tu mente a no parar, es lo que le hace creer que si deja de pensar, algo malo va a ocurrir, pero la fe funciona de otra manera. La fe no elimina el miedo por completo, pero te enseña a no vivir dominado por él. Te enseña a avanzar aunque no veas todo el camino, te enseña a confiar aunque no entiendas todo lo que está pasando, te enseña a soltar aunque una parte de ti quiera seguir aferrándose al control. Y eso no es debilidad. Eso es fortaleza. Porque es fácil intentar controlarlo todo, es lo que hace la mayoría, es lo que parece lógico, es lo que da una falsa sensación de seguridad, pero confiar de verdad, soltar de verdad, aceptar de verdad que no tienes el control absoluto, eso requiere algo más profundo, requiere humildad, requiere fe, requiere una decisión consciente de dejar de cargar con lo que no te corresponde. Y esa decisión es la que cambia tu vida. No de un día para otro, no de forma perfecta, pero sí de manera constante, porque cada vez que eliges no engancharte a ese pensamiento que te lleva a la preocupación, cada vez que decides no seguir alimentando ese escenario que tu mente está creando, cada vez que eliges confiar en lugar de intentar controlar, estás debilitando el patrón que te ha mantenido atrapado durante tanto tiempo. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu mente empieza a cambiar.
Empieza a haber más silencio. Empieza a haber más claridad. Empieza a haber más espacio. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado la forma en la que te relacionas con él. Y eso es lo que realmente importa. Porque no puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes decidir cómo respondes, sí puedes decidir dónde pones tu confianza, sí puedes decidir si sigues viviendo desde el miedo o empiezas a vivir desde la fe. Y si tu mente no descansa, es porque todavía estás intentando vivir desde el primer lugar, desde el control, desde la tensión, desde la necesidad de tenerlo todo asegurado. Pero hay otro camino. Un camino donde haces tu parte, pero no cargas con todo. Un camino donde piensas, pero no te obsesionas. Un camino donde avanzas, pero no desde el miedo. Y ese camino empieza justo donde termina tu control. Ahí, exactamente ahí, es donde empieza tu paz. Escucha con atención, porque lo que estás viviendo no empezó de la noche a la mañana, no apareció sin razón, no es algo que simplemente te pasa, es algo que se ha ido formando poco a poco dentro de ti, pensamiento tras pensamiento, reacción tras reacción, hasta convertirse en ese ruido constante que ahora sientes, ese movimiento incesante de ideas, de dudas, de escenarios que aparecen incluso cuando no los buscas. Porque la mente, cuando no es guiada, se llena, y cuando se llena sin orden, se vuelve caótica, empieza a saltar de un pensamiento a otro, empieza a construir historias que no están ocurriendo, empieza a mezclar recuerdos con miedos, posibilidades con inseguridades, y todo eso se siente real, todo eso se siente urgente, aunque en el fondo no lo sea. Y tú, sin darte cuenta, has aprendido a creer cada uno de esos pensamientos, has aprendido a responder a ellos como si fueran verdades, como si cada idea que aparece en tu mente mereciera atención, mereciera análisis, mereciera una respuesta inmediata. Pero no es así. No todo pensamiento es verdad. No todo pensamiento necesita ser seguido. No todo pensamiento merece tu energía. Y sin embargo, has vivido como si sí lo fuera, como si tuvieras que responder a todo lo que pasa por tu mente, como si ignorarlo fuera peligroso, como si dejarlo pasar fuera irresponsable. Y ahí es donde empieza la trampa. Porque cuando intentas responder a todos tus pensamientos, tu mente se acostumbra a producir más, porque sabe que siempre va a recibir atención, sabe que siempre va a ser escuchada, sabe que siempre va a ser tomada en serio. Y entonces no se detiene. Sigue creando. Sigue generando. Sigue llenando tu interior de ruido. Y tú te cansas, te saturas, te sientes atrapado, porque parece que no hay salida, parece que cuanto más intentas calmar tu mente, más activa se vuelve, cuanto más intentas encontrar respuestas, más preguntas aparecen. Y eso te frustra. Te hace sentir que algo no está bien en ti, que deberías poder controlarlo, que deberías poder apagar ese ruido, pero no puedes, y entonces lo intentas más fuerte, piensas más, analizas más, te esfuerzas más. Pero eso solo lo alimenta. Porque estás luchando en el lugar equivocado. No puedes ganar esta batalla pensando más. No puedes encontrar silencio añadiendo más ruido. No puedes calmar la mente usando la misma herramienta que la está desbordando. Y aquí es donde necesitas entender algo que cambia completamente la forma en la que enfrentas esto. El problema no es que tu mente piense. El problema es que te has identificado con cada pensamiento que aparece. Has creído que eres tus pensamientos. Has creído que todo lo que pasa por tu mente te define, te representa, te obliga a reaccionar. Pero eso no es verdad. Tú no eres cada pensamiento que aparece en tu mente. Tú eres quien puede observarlos. Tú eres quien puede decidir si seguirlos o no. Tú eres quien puede dejarlos pasar. Pero eso requiere práctica. Requiere conciencia. Requiere detenerte, aunque sea por un momento, y darte cuenta de lo que está ocurriendo dentro de ti. Porque mientras no lo veas, seguirás reaccionando automáticamente, seguirás entrando en cada pensamiento, seguirás alimentando ese ciclo sin darte cuenta. Y ese ciclo es el que mantiene tu mente despierta cuando debería descansar, es el que mantiene tu interior en tensión cuando podría estar en calma. Pero hay una forma de salir. No bloqueando los pensamientos. No luchando contra ellos. Sino dejando de darles el poder que ahora tienen. Porque un pensamiento sin tu atención pierde fuerza. Un pensamiento sin tu reacción se disuelve. Un pensamiento que no es alimentado no crece. Y esto no significa ignorar todo. No significa desconectarte de la realidad. Significa elegir mejor dónde pones tu mente. Significa dejar de responder automáticamente a todo lo que aparece.
Significa entender que no todo lo que piensas merece ser seguido. Y cuando empiezas a hacer eso, algo cambia. Al principio es sutil. Pequeños momentos de silencio. Pequeños espacios donde no reaccionas. Pequeños instantes donde decides no engancharte. Pero esos momentos se acumulan. Y poco a poco, el ruido pierde fuerza. La mente se calma. La intensidad baja. Y empiezas a experimentar algo que antes parecía imposible, paz interior. No porque los pensamientos hayan desaparecido por completo, sino porque ya no te dominan de la misma manera. Y aquí es donde entra algo aún más profundo. Porque no se trata solo de dejar de seguir pensamientos. Se trata de llenar ese espacio con algo diferente. Se trata de dirigir tu atención hacia algo que sí te sostenga, que sí te dé estabilidad, que sí te dé calma real. Y ahí es donde muchos fallan. Porque dejan de pensar en lo negativo, pero no saben en qué apoyarse. Y entonces la mente vuelve a llenarse. Pero cuando empiezas a apoyarte en algo más grande, cuando empiezas a confiar, cuando empiezas a soltar de verdad y no solo a intentar vaciar tu mente, ese espacio deja de ser vacío y se convierte en descanso. Porque ya no estás solo con tus pensamientos. Ya no estás atrapado en tu propia mente. Ahora hay algo más sosteniéndote. Algo que no cambia. Algo que no se mueve al ritmo de tus pensamientos. Algo que permanece. Y cuando te apoyas en eso, tu mente empieza a encontrar estabilidad, empieza a dejar de moverse sin control, empieza a alinearse con algo más firme. Y eso cambia todo. Porque ya no dependes de que tu mente esté perfecta para sentir paz. Ya no dependes de que desaparezcan los pensamientos para estar tranquilo. Has aprendido algo mucho más importante. Has aprendido a no dejarte arrastrar por ellos. Y si tu mente no descansa, es porque hasta ahora no sabías esto, no habías visto esta diferencia, no habías entendido que no todo pensamiento merece tu atención. Pero ahora lo estás empezando a ver. Y ese es el punto donde el cambio se vuelve posible. Hay algo que muchos dicen, pero pocos entienden de verdad, algo que has escuchado muchas veces, pero que tal vez nunca has vivido completamente, y es esto: confiar en Dios no es una frase, no es una idea bonita, no es repetir palabras cuando te sientes mal, confiar en Dios es una decisión profunda, una forma de vivir, una manera distinta de enfrentarte a todo lo que no puedes controlar. Porque es fácil decir que confías cuando todo está bien, cuando las cosas salen como esperas, cuando el camino parece claro, cuando no hay incertidumbre, pero la verdadera confianza aparece cuando no entiendes, cuando no ves salida, cuando hay dudas, cuando hay miedo, cuando tu mente quiere volver a tomar el control y no sabe cómo soltar. Y ahí es donde se marca la diferencia. Porque confiar no significa que no sientas preocupación, no significa que no tengas pensamientos, no significa que todo desaparezca de repente, significa que decides no dejar que eso gobierne tu interior. Significa que eliges no construir tu vida sobre lo que sientes en un momento, sino sobre algo más firme, más estable, más grande que tú. Y eso es lo que cuesta. Porque tu mente quiere pruebas, quiere seguridad, quiere garantías, quiere saber que todo va a salir bien antes de relajarse, pero la fe no funciona así, la fe no empieza cuando tienes certezas, empieza cuando decides avanzar sin ellas. Empieza cuando eliges confiar incluso sin entender. Empieza cuando sueltas incluso con miedo. Empieza cuando dejas de exigir respuestas antes de dar el siguiente paso. Y eso va en contra de lo que has aprendido, porque has sido entrenado para depender de lo visible, de lo que puedes controlar, de lo que puedes asegurar, pero hay una parte de la vida que no se mueve bajo esas reglas, una parte que no puedes dominar con tu mente, una parte que solo se experimenta cuando decides confiar de verdad. Y confiar de verdad implica rendición. No una rendición débil, no una rendición de derrota, sino una rendición consciente, una rendición donde reconoces que hay cosas que no te pertenecen, donde aceptas que no tienes el control absoluto, donde eliges dejar de cargar con lo que te está rompiendo por dentro. Porque mientras sigas aferrado al control, no hay espacio para la paz. Mientras sigas intentando sostenerlo todo, no hay espacio para el descanso. Mientras sigas creyendo que todo depende de ti, no hay espacio para confiar. Y eso es lo que te mantiene agotado. No es la vida. No son los problemas. Es la forma en la que estás intentando enfrentarlos. Porque estás luchando donde deberías soltar. Estás insistiendo donde deberías confiar. Estás cargando donde deberías entregar. Y ese cambio no ocurre solo. Ese cambio requiere una decisión. Una decisión que muchas veces da miedo,
porque implica dejar de hacer lo que siempre has hecho, implica salir de ese hábito de pensar sin parar, de anticipar, de intentar controlar cada detalle, implica quedarte en silencio por un momento y reconocer que no puedes con todo. Pero ese reconocimiento no te debilita. Te libera. Porque en el momento en que aceptas que no puedes con todo, dejas de exigirte lo imposible, dejas de cargar con lo que nunca debiste cargar, dejas de vivir en esa presión constante que te ha acompañado durante tanto tiempo. Y ahí es donde empieza algo diferente. Empiezas a mirar tu vida con otros ojos. Empiezas a entender que no todo tiene que estar resuelto ahora. Empiezas a aceptar que hay procesos que llevan tiempo. Empiezas a confiar en que no estás solo en lo que estás viviendo. Y eso cambia tu forma de pensar. No porque tu mente deje de generar pensamientos, sino porque ya no los tomas como la única verdad, ya no los conviertes en tu guía principal, ya no dejas que decidan por ti. Ahora hay algo más. Ahora hay una base más firme. Ahora hay una confianza que no depende de lo que sientes en cada momento. Y eso te da estabilidad. Porque cuando todo cambia, cuando las circunstancias no son claras, cuando hay incertidumbre, necesitas algo que no cambie contigo, algo que no se mueva al ritmo de tus emociones, algo que permanezca. Y eso es lo que encuentras cuando dejas de apoyarte solo en tu mente y empiezas a apoyarte en Dios. No como una idea lejana, no como algo abstracto, sino como una realidad presente, como una base firme, como un lugar donde puedes descansar incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Y ese descanso es distinto. No es la ausencia de problemas. No es la desaparición de la incertidumbre. Es la certeza de que, incluso en medio de todo eso, no estás perdido. Que hay un camino, aunque no lo veas completo. Que hay un propósito, aunque no lo entiendas todavía. Que hay una guía, aunque tu mente no pueda anticiparla. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, la preocupación pierde fuerza. No desaparece de golpe, pero ya no tiene el mismo poder. Ya no te arrastra igual. Ya no te domina como antes. Porque has encontrado algo más fuerte que ella. Has encontrado una forma de sostenerte que no depende de pensar más, ni de controlar más, ni de entenderlo todo. Y eso es lo que cambia tu mente desde dentro. Porque ahora ya no necesitas que todo esté bajo control para estar en paz. Ahora puedes soltar. Ahora puedes confiar. Ahora puedes descansar. Y si tu mente no descansa, es porque aún no has dado completamente ese paso, aún hay una parte de ti que sigue aferrada al control, que sigue creyendo que soltar es peligroso, que sigue pensando que confiar es arriesgado. Pero poco a poco, eso puede cambiar. Y está empezando a cambiar ahora mismo. Hay algo que muchas veces no ves, algo que no siempre es evidente, pero que está ahí, influyendo en tu mente más de lo que imaginas, y es todo aquello que no has soltado, todo aquello que sigues cargando por dentro, aunque haya pasado tiempo, aunque aparentemente ya no esté presente en tu vida. Porque no toda la preocupación viene del futuro. Una parte muy grande viene del pasado. De lo que hiciste. De lo que no hiciste. De lo que dijiste. De lo que te dijeron. De lo que salió mal. Y sin darte cuenta, sigues volviendo a eso una y otra vez, sigues repasándolo, sigues intentando entenderlo, cambiarlo, corregirlo en tu mente, como si al pensarlo lo suficiente pudieras hacerlo diferente, como si al analizarlo una vez más pudieras encontrar una forma de aliviar lo que sientes. Pero no funciona así. El pasado no se transforma pensando en él. Y sin embargo, tu mente vuelve. Vuelve porque hay algo que no has cerrado. Vuelve porque hay emociones que no has soltado. Vuelve porque hay una parte de ti que sigue aferrada a lo que ya no existe. Y eso pesa. Pesa más de lo que reconoces. Porque no es solo el recuerdo. Es la culpa. Es el debería haber hecho esto. Es el por qué pasó aquello. Es el y si hubiera sido diferente. Y ese tipo de pensamientos no te dejan avanzar. Te mantienen atado a algo que ya terminó, pero que sigue teniendo poder sobre ti porque no lo has dejado ir. Y mientras no lo sueltes, tu mente no va a descansar. Porque está intentando resolver algo que ya no se puede resolver. Está intentando cambiar algo que ya no se puede cambiar. Está intentando encontrar paz en un lugar donde ya no existe. Y eso te agota. Te desgasta en silencio. Porque es una carga constante, una carga que no siempre compartes, una carga que muchas veces ni siquiera expresas, pero que sigue ahí, ocupando espacio dentro de ti. Y aquí es donde necesitas entender algo que puede ser difícil de aceptar,
pero que es necesario si quieres empezar a descansar de verdad. No puedes avanzar si sigues cargando el pasado como si fuera tu responsabilidad actual. No puedes encontrar paz si sigues juzgándote por lo que ya ocurrió. No puedes liberarte si sigues atado a lo que no puedes cambiar. Porque hay un momento donde tienes que soltar. No porque lo que pasó no importe. No porque no haya dolido. No porque no haya consecuencias. Sino porque seguir cargándolo no te está ayudando. Te está reteniendo. Te está quitando la paz que podrías tener ahora. Y soltar no significa olvidar. No significa negar. No significa hacer como si nada hubiera pasado. Significa aceptar que ya pasó. Significa dejar de pelear con algo que ya terminó. Significa dejar de exigirte cambiar lo que ya no está en tus manos. Y eso no es fácil. Porque hay una parte de ti que siente que si sueltas, estás justificando, estás fallando, estás siendo débil. Pero no es así. Aferrarte al pasado no te hace más fuerte. Te mantiene estancado. Te mantiene atrapado en una versión de ti que ya no existe. Y eso impide que crezcas, que avances, que encuentres esa paz que tanto buscas. Porque no puedes descansar si sigues viviendo dividido entre lo que fue y lo que es. Tu mente no puede estar en calma si sigue mirando hacia atrás constantemente. Y aquí es donde entra algo esencial. No estás llamado a cargar con todo lo que has vivido para siempre. No estás destinado a arrastrar cada error, cada caída, cada momento difícil como si fuera una condena permanente. Hay una diferencia entre aprender del pasado y vivir encadenado a él. Y tú, sin darte cuenta, has estado haciendo lo segundo. Pero eso puede cambiar. Empieza cuando decides dejar de juzgarte con tanta dureza. Empieza cuando aceptas que no todo lo hiciste perfecto, pero tampoco eras quien eres ahora. Empieza cuando entiendes que hay procesos, que hay crecimiento, que hay transformación. Y sobre todo, empieza cuando decides confiar en que incluso lo que no salió bien puede tener un propósito más grande del que ahora ves. Porque cuando miras tu vida solo desde el error, todo pesa. Pero cuando empiezas a verla desde el aprendizaje, algo se aligera. Y cuando confías en que Dios no define tu vida por tus fallos, sino por lo que puedes llegar a ser, algo cambia dentro de ti. Empiezas a soltar. Empiezas a respirar diferente. Empiezas a darte permiso para avanzar sin cargar con todo lo que pasó. Y eso no borra el pasado. Pero sí cambia el poder que tiene sobre ti. Porque ya no te domina. Ya no te define. Ya no te encierra. Ahora es solo una parte de tu camino, no una cadena que te detiene. Y cuando llegas a ese punto, tu mente empieza a encontrar descanso. No porque todo haya sido perfecto, sino porque ya no estás luchando contra lo que no puedes cambiar. Y si tu mente no descansa, es porque todavía hay algo que sigues cargando, algo que aún no has soltado, algo que todavía estás intentando resolver dentro de ti. Pero puedes dejarlo ir. No de golpe. No de forma perfecta. Pero sí poco a poco. Y ese proceso, aunque lento, es lo que te va a devolver la paz que estás buscando desde hace tanto tiempo. Después de todo lo que has escuchado, hay algo que ya no puedes ignorar, algo que en el fondo sabes, aunque no siempre lo aceptes, y es que no puedes seguir viviendo de la misma manera sin seguir sintiendo este mismo peso, esta misma inquietud, este mismo cansancio en tu mente, porque no es el mundo lo que te está agotando, es la forma en la que estás intentando sostenerlo. Y ahora estás en un punto distinto. No porque todo haya cambiado fuera, sino porque algo dentro de ti ha empezado a ver con más claridad. Has empezado a entender que no todo depende de ti. Has empezado a ver que preocuparte no te está dando paz. Has empezado a reconocer que hay pensamientos que no necesitas seguir. Has empezado a sentir que hay cosas que puedes soltar. Y eso es suficiente para dar el siguiente paso. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas cambiarlo todo hoy. Solo necesitas empezar a vivir de forma diferente, poco a poco, en lo cotidiano, en lo simple, en lo real. Cuando un pensamiento llegue y te arrastre hacia la preocupación, no tienes que seguirlo como siempre lo has hecho, puedes detenerte, puedes observarlo, puedes dejar que pase sin convertirlo en una historia más grande, sin alimentarlo, sin darle más fuerza de la que ya tiene. Y al principio costará. Porque tu mente está acostumbrada. Porque ha repetido ese patrón durante mucho tiempo. Pero cada vez que eliges no entrar, cada vez que eliges no reaccionar igual, estás cambiando algo dentro de ti. Estás recuperando espacio. Estás recuperando control,
pero no el control de todo, sino el control de ti mismo. Y eso es lo que realmente importa. También habrá momentos en los que sentirás que vuelves atrás, que la preocupación regresa, que tu mente se llena otra vez, y en esos momentos, no te castigues, no te desesperes, no pienses que has fallado. Eso también forma parte del proceso. No se trata de no volver a preocuparte nunca más. Se trata de no quedarte atrapado como antes. Se trata de no creer todo lo que tu mente dice. Se trata de recordar lo que ahora sabes, incluso cuando no lo sientas con la misma claridad. Y sobre todo, se trata de algo más profundo. Se trata de confiar. Pero no como una idea. No como una palabra vacía. Sino como una decisión diaria. Una decisión que haces cuando no entiendes, pero eliges no entrar en pánico. Una decisión que haces cuando tienes dudas, pero eliges no dejar que te dominen. Una decisión que haces cuando no ves el camino completo, pero das el siguiente paso igualmente. Porque confiar en Dios no es esperar a sentir paz para soltar. Es soltar, incluso cuando aún no sientes esa paz. Es decir, en silencio, aunque tu mente siga inquieta. No puedo con todo, pero no estoy solo. Y esa frase, si la entiendes de verdad, cambia algo dentro de ti. Porque te quita un peso. Te libera de esa necesidad constante de tenerlo todo bajo control. Te permite respirar. Te permite parar. Te permite descansar. Y descansar no es dejar de vivir. Descansar es dejar de luchar contra todo. Es dejar de resistirte a lo que no puedes cambiar. Es dejar de cargar lo que no te corresponde. Es permitirte estar en el momento sin sentir que siempre tienes que estar resolviendo algo. Y eso es lo que tu mente ha estado buscando todo este tiempo. No más respuestas. No más control. No más análisis. Sino descanso. Un descanso real. Un descanso profundo. Un descanso que no depende de que todo esté bien, sino de que tú ya no estás en guerra constante contigo mismo. Y ese descanso está más cerca de lo que crees. No tienes que encontrarlo fuera. No tienes que construirlo desde cero. Solo tienes que dejar de bloquearlo con todo lo que estás cargando. Porque la paz no se crea. La paz aparece cuando dejas de resistirte. Cuando sueltas. Cuando confías. Y a partir de ahora, eso es lo único que necesitas recordar. No todo depende de ti. No todo tienes que entenderlo. No todo tienes que resolverlo ahora. Haz tu parte. Da el siguiente paso. Y deja el resto donde pertenece. Porque tu mente no necesita más esfuerzo. Tu mente necesita descanso. Y ese descanso empieza justo aquí. Cuando decides soltar. Y confiar.